¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes una bienvenida gigantesca. Quería hablarles de algunas partes de la historia reciente que están ahí enclavadas en el estado costarricense y que no nos dejan funcionar de manera adecuada. Estuve leyendo, revisando documentos y estaba buscando como la forma de amarrar las ideas sobre un tema que yo creo que todos lo vivimos, por lo menos las generaciones después de 1960, sobre todo en los años 1970 y hasta hoy día hay algunas reminiscencias de un estilo de gobernar que fue muy interesante en nuestra Costa Rica. ¿De qué se trató el asunto? Vamos al grano. Voy a hablar de CODESA. CODESA, yo no sé si ustedes lo tengan hoy día en su memoria, en su recuerdo, en su imaginario, podría decir. Pero la Corporación Costarricense de Desarrollo, Sociedad Anónima, cuya abreviatura fue CODESA, significó una forma de participación de la clase política y notablemente del Partido Liberación Nacional en la creación de empresas estatales. Y se asustarían ustedes todos los campos del quehacer económico que cubrió CODESA. Y ahora les voy a dar los nombres de CODESA. Entonces resulta que un partido político, después de 1960, con don Francisco Orlich, yo les había comentado ya algo, por ejemplo, de la iniciativa de crear la refinadora costarricense de petróleo, que originalmente fueron sectores privados y finalmente fue el Estado el que terminó creando la institucionalidad de Recope. Pero Recope no es, digamos, de los más malos ejemplos que podríamos buscar en lo que se llamó en ese periodo, porque fue todo un movimiento latinoamericano, se llamó el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, todo lo contrario al movimiento, digamos, que en el que estamos hoy día inmersos. Es decir, produzca, concéntrese en lo que es bueno, véndalo y con eso compre los productos a un precio en teoría más bajo a aquellos países
que son buenos produciéndolo. Digamos, esa es la clave, digamos, es un resumen de lo que sería el neoliberalismo. El modelo de sustitución de importaciones, su lógica fue distinta. Si lo necesita, produzcalo. Y entonces, bajo esa premisa, se cubrieron enormes campos de la producción en donde se crearon empresas estatales, y eso afectó, llamémoslo así, lo que son los sectores políticos, esas clases electorales que nosotros elegimos, porque muchos de ellos fueron ya no políticos, sino que fueron empresarios, que son lógicas totalmente distintas, pero fueron empresarios del Estado, que es mucho más fácil que ser, llamémoslo así, empresario, emprendedor autónomo, porque ahí es usted el que corre el riesgo. Si es el Estado, finalmente lo que suele suceder es que se declara en quiebra, se rematan los bienes y colorín colorado. Como pasó con muchas empresas, después lo vamos a ver. ¿Qué tiene que ver todo eso con el presente? En que todavía estamos viviendo la cola de ese modelo de sustitución de importaciones. Ese modelo de sustitución de importaciones, donde los políticos fueron empresarios, lo vivimos en aquel famoso modelo bipartidista: Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana. Yo suelo decir más que Unidad Social Cristiana, que es tardío como en su formación, sino como el partido opositor a Liberación. Y en esto hay que hacer una diferencia. El Partido Liberación Nacional, originalmente fundado por intelectuales de alto nivel como don Rodrigo Facio, las grandes cabezas, digamos, de los años 40 y 50, crean junto con don José María Figueres Ferrer el Partido Liberación Nacional, y lo definieron como un partido socialdemócrata. Digamos que esa sería la ideología del Partido Liberación Nacional. ¿Es el Partido Liberación Nacional hoy día un partido socialdemócrata? Yo creo que es una convergencia de grupos muy variada, de grupos familiares que, al calor de este estado empresarial del modelo de sustitución de importaciones, se fortalecieron en todas las regiones del país, y algunos están ahí presentes, algunos ya no, porque el padre es muy viejo, pero están los hijos, están los nietos. El Partido de Liberación Nacional es eso, es una convergencia de generaciones que han sido tradicionalmente liberacionistas. Y en aquellos, digamos, en aquellas familias donde el padre ocupó cargos, digamos, empresariales a través de las múltiples empresas que fundó el Estado costarricense, o ocupó cargos políticos como diputado, ministro y quizás alcalde, entonces se han ido pasando, digamos, una forma de pensamiento
que de repente se ve confrontada en la actualidad con algunos movimientos rupturistas que se han percatado que esos viejos modelos ya no funcionan y que la vida política hay que pensarla de forma diferente. Y yo creo que esa idea es clave para entender esos periodos transicionales, digamos, que ha vivido Costa Rica. Digamos, la Costa Rica que nosotros fundamos cuando nos independizamos en 1821 era una sociedad agraria, básicamente muy autosuficiente en su producción agrícola, ¿verdad? En realidad uno empieza a hablar del primer modelo económico que tuvo Costa Rica, que se llamó modelo agroexportador simple. El modelo agroexportador simple fue producir café, banano y exportarlo a Europa. El café básicamente en manos de familias costarricenses que lograron a lo largo de los muchos años que duró el modelo agroexportador, lograron hacer su capital. La producción de banano no, porque la producción de banano, por una negociación, se le entrega a la United Fruit Company, se le dan tierras en la región Caribe de Costa Rica y en el Pacífico Sur, en la zona de Golfito, Palmar Norte, Palmar Sur, toda esa zona que estuvo cubierta por plantaciones bananeras y luego por la palma aceitera. Entonces, digamos, ese es el primer modelo que arranca más o menos como en 1850. Recuerden ustedes que uno de los grandes exportadores de café y uno de los hombres más ricos de la época fue justamente don Juan Rafael Mora Porras. Fue uno de los visionarios, aunque la primera exportación de café se da en 1820, un poco antes de la independencia, se hace una exportación a Chile, pero en realidad el café como un producto, digamos, que levanta la economía y el bienestar, digamos, en el Valle Central de Costa Rica, fue un poco posterior, y el empresario, digamos que sintetiza muy bien la visión de esa Costa Rica agroexportadora, va a ser don Juan Rafael Mora. Ese modelo permaneció más o menos intocable. Yo calculo como hasta 1940, 1950, por ahí se empieza a veces a perder el empuje, digamos, de la producción de café, y entramos en la década de los 50, 60 con el famoso modelo de integración centroamericana. Y recuerden que en los años 50 Costa Rica no formó parte del mercado común centroamericano. Ahí, por largo tiempo, la idea de no participar junto con los países centroamericanos en proyectos comunes se rompe, y Costa Rica ingresa en los años 60 al mercado común centroamericano. Ese es un quiebre, digamos, del modelo agroexportador simple, y se da por ese cambio hacia el modelo de producción centroamericana, el mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano no logró sus objetivos, no logró consolidar las economías centroamericanas, no logró activar la producción y no logró, sobre todo,
entrar, digamos, en la producción industrial a gran escala, para que se produjera, digamos, un intercambio significativo dentro de las economías de los países que componían ese mercado común. Paralelo a eso, el Partido de Liberación Nacional, desde la administración de don Francisco Orlich, había empezado a moverse la idea de que fuese el Estado el que asumiera las actividades industriales y de producción. Y es ahí donde surge ese modelo que se llama un modelo estatista de producción. Y eso es muy importante. Vean ustedes todas las empresas que estuvieron bajo el dominio, digamos, del Estado costarricense. CATSA, Central Azucarera del Tempisque Sociedad Anónima, la más grande del país en la producción de azúcar. Sempasa, Cementos del Pacífico Sociedad Anónima, abastecía el 70% del mercado nacional. Alunasa, Aluminios Nacionales, que suplía el 30% del mercado del aluminio. Alunasa es un caso interesante, porque Alunasa recientemente, en el 2021, en la etapa de inicios de la pandemia, que pasó a formar parte del gobierno venezolano, entró, digamos, en paro técnico. Creo que eso no se ha resuelto. Alunasa sigue en paro técnico, y por eso es importante conversar, digamos, entre Costa Rica y Venezuela qué vamos a hacer con Alunasa. Pero originalmente fue una empresa fundada por el Estado costarricense, y luego fue vendida al gobierno venezolano. Alcorsa, Algodones de Costa Rica Sociedad Anónima, la más grande desmotadora de algodón del país. Vean, ahora vamos a revisar todas las actividades. Cementos del Valle, otra cementera que había sido originalmente fundada por particulares y después comprada por Codesa. Transmesa, Transportes Metropolitanos Sociedad Anónima, la empresa de transportes públicos más grande del Valle Central. Fertica, Fertilizantes de Centroamérica, una gran planta que unió dentro del contexto de la producción de fertilizantes tan importantes para las agriculturas centroamericanas. Costa Rica, a través de Fertica, se encargó de desarrollar eso. La ubicó en Punta Arenas, donde estuvo situada hasta sus últimos días, y fue una de las grandes empresas que en mucho impulsó el desarrollo de Punta Arenas, y que sobre todo del cantón central de Punta Arenas y zonas aledañas. Y eso nos explica un poco, cuando esas empresas se van, los vacíos que quedan. Por eso vemos el empobrecimiento de muchas regiones, que ha sido producto de el deterioro económico al abandonar esas empresas los lugares, o al desaparecer de los lugares. Tempisque Ferry Boat, seguro muchos de ustedes tomaron el ferry boat, una empresa de transbordadores manejado por el Estado costarricense. DAISA, Corporación para el Desarrollo Agroindustrial S.A. Hay otras empresas que vamos a mencionar, por ejemplo, Capscha, que es una empresa de chocolates que originalmente fue una empresa también fundada por particulares. Laxa
Líneas Aéreas Costarricenses S.A., una línea aérea nacional. SANSA, que también fue una línea aérea. Aceros Técnicos, Metalurgia. Fibras Nacionales S.A., una textilera. Asociación Bananera Nacional, ASBANA. Cafetalera Industrial del Valle, un ingenio de café. Conaprosal, una productora de sal. De manera que vemos todos los campos que cubrió el Estado y que los cubrió, digamos, desde sus orígenes, digamos, muchos de ellos en los años 60. Codesa se consolida en 1972 en la última administración. Algunos llaman la tercera, yo digo la segunda, porque la primera no fue electo popularmente. Fue lo que se llama la Junta Fundadora de la Segunda República. La primera fue en el año 52 y la segunda en 1970-74, y ahí se funda la corporación Codesa. Y ahí empieza, digamos, muy activamente, porque recuerden ustedes que la década de los 70 fue el dominio, digamos, del Partido de Liberación Nacional, primero con don José María Figueres y después con don Daniel Oduber Quirós. Y ahí entonces el modelo tuvo una continuidad, digamos, sostenida. Al final del cuento, el gran desarrollo industrial en lo que terminó fue en un desarrollo desmedido de la inversión del Estado, en un endeudamiento externo para la compra de bienes de capital para muchas de las empresas, en un desfinanciamiento del sector público y en un empobrecimiento de la población de Costa Rica una vez que el modelo fracasa. Y entonces, digamos, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viviendo en Costa Rica? Bueno, que no hemos encontrado aún el elemento sustitutivo a ese modelo de sustitución de importaciones. Afortunadamente, en los años 70, un grupo de ecologistas, a través de Mario Boza, algunos colegas que me son cercanos, Alexander, por ejemplo, empezaron a estudiar la biodiversidad junto con el ICA en Turrialba, y se dieron cuenta que Costa Rica tenía una enorme riqueza en lo que se llama la metodología zonas de vida. Y entonces empezó a crecer el turismo. El turismo empezó a llegar porque los estudios de esas zonas de vida, de sus componentes vegetales y de sus componentes de especies animales, se fueron profundizando, y nos fuimos dando cuenta de la variedad, ¿verdad? Es decir, un país como Costa Rica hoy día posee un 6% de la diversidad de la vegetación mundial. Y eso es una riqueza, siempre lo ha sido. Pero en el último tiempo hemos apostado más al turismo. Vienen a ver cosas que a veces nosotros mismos no hemos valorado. Entonces, claro, el siglo XXI nos toma en esta etapa en que el mundo es tecnológico. Costa Rica es
está buscando, digamos, con qué sustituir el abandono de Codesa. Queda con las deudas de Codesa, con la descapitalización de Codesa, pero crea y queda con la clase política de Liberación Nacional, que sigue ahí como partido, como un bloque monolítico, ¿verdad? Y por eso es que, a diferencia de otros partidos que más fácilmente, digamos, logran desvanecerse, Liberación Nacional, por esa experiencia, digamos, histórica que ha tenido a través del año 48, en que en una guerra civil, digamos, se hace del poder, hasta el presente, digamos, en que, no siendo quien gana la presidencia de la República, son quienes están generando la oposición. Y están generando la oposición, y si vemos de dónde vienen esos grupos que generan la oposición, nos damos cuenta de que fueron hijos de los gerentes de las empresas que estuvieron en contacto con esas empresas de Codesa, ¿verdad? Que sus padres fueron diputados, sus hijos ya fueron diputados y les devuelven la diputación al padre. Es decir, ese fenómeno que curiosamente Oscar Arias lo estudió en su tesis doctoral. Hay dos estudios que yo les he dicho, el de Samuel Stone Murray, la dinastía de los conquistadores, que es más histórico, y el de Oscar Arias Sánchez, publicado por Educa. El libro se llama ¿Quién gobierna en Costa Rica? Evidentemente, como un hábil político que ha sido don Oscar Arias, le interesaba saber cómo se habían repartido el poder político, los grupos sociales que componen Costa Rica. Pero lo que nos interesa entender es que hay un conflicto, digamos, en la Costa Rica del día de hoy, porque hay una diversidad de grupos sociales que ya no representan lo que creen representar. Y entonces estamos buscando definir, digamos, un nuevo modelo para esta sociedad en un mundo globalizado, que además nos cae una pandemia mundial y nos cae una guerra que afecta la economía planetaria. En ese contexto tan difícil le toca gobernar a don Rodrigo Chávez, un extraordinario economista con funciones muy destacadas en organismos internacionales, pero que se enfrenta, digamos, a esa vieja clase política que un día sí y el otro no le está mordiendo o le está jalando los cordones de los zapatos, y hacen complicadísimo el manejo de la política, porque resulta que nuestra Costa Rica está llena de leyes, de reglamentos, y que esas viejas familias tradicionales, anquilosadas en la Asamblea Legislativa, no permiten una renovación moderna del aparato del Estado costarricense. Quería comentarles esos temas complejos, un poco largos, pero que son fundamentales para entender la Costa Rica de hoy. Creo que sobre esto estaremos conversando con más detenimiento. Que tengan un
una feliz semana y que terminemos muy felices este domingo. Muchas gracias, un abrazo y nos estamos viendo.